En esta mañana querría compartir con ustedes algunos pensamientos en la profecía de Habacuc. Pueden ir buscando por ahí, vamos a estar en esta mañana allí. Y una profecía corta, el profeta escribe lo que para nosotros serían 3 breves capítulos, pero hay una característica interesante en su escrito. Porque muchas veces uno puede estudiar de diferentes hombres de Dios a través de los libros de la Biblia, las profecías que reciben, pero pocas veces, como en este caso, tenemos tanto expresado de parte de Habacuc lo que él sintió cuando recibió la profecía. La profecía no era algo bueno, ya vamos a verlo, no era algo bueno para Jerusalén, donde él vivía y ministraba. Y acá es interesante porque él va a compartirnos lo que él sintió. Él vivió tuvo un sentimiento que es muy común para todo ser humano, para cada uno de nosotros: temor. Él tuvo temor. Bueno, este mundo se ha complicado tanto, ¿no es cierto?, que hay tantas cosas que nos producen temor. Si empezamos a pensar en quiénes son productores de temor, quizá haríamos una lista tremendamente larga. La inseguridad, los problemas económicos, los problemas laborales, ya todos los problemas que nos causan temor, el futuro, qué sé yo, la lista que se puede hacer, apareció el coronavirus, ¿no es cierto? Que llena de temor. A ver, ¿qué pasa que no hay las vacunas que necesitamos? ¿Te vas a vacunar? Sí, me voy a vacunar con la rusa. No, la rusa no, la rusa es mala. A los 15 días me voy a vacunar. Sí, ¿con cuál? ¿La china? No, la china no, la buena es la rusa. Entonces estamos ahí con un montón de sentimientos. Y Habacuc, cuando recibe la revelación de Dios, él tuvo temor, él tuvo ese sentimiento. Y toda esta experiencia, su escrito, y yo creo que el Espíritu Santo le guió a él a colocar lo que él sintió, para mostrarnos cómo él, en medio de situaciones que no las entendía, pudo pasar del temor a la fe. Del temor a la fe. Y esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Poder alcanzar descanso en Dios cuando no entendemos. Porque en la vida se producen cambios por diferentes situaciones, diferentes razones. Y los cambios nos producen temor, aún cambios para bien. Por ahí, un ascenso en el trabajo puede significar una mejora salarial, pero de pronto temor. Estaré a la altura, podré desempeñarme correctamente, qué sé yo, pueden aparecer un montón de situaciones. A veces hasta cosas lindas. Yo me acuerdo cuando nuestra hija mayor, Patricia, iba a la escuela primaria, ya era característico, no nos preocupábamos, porque ella el primer año le pasó y después le seguía pasando todos los años. Comenzaban las clases, al segundo o tercer día, fiebre, por varios días, y no tenía nada. Ya sabíamos que eran 2 o 3 días de fiebre, se le iba la fiebre y volvía a la escuela. Era el temor al cambio. Fundamentalmente quizá una nueva maestra, un cambio. Bueno, Sonia y yo nos casamos, ya, bueno, algunos quizás escucharon, hace 50 años, 1 mes y 5 días. El mes pasado celebramos nuestras bodas de oro. Y quiero confesarles algo, yo me casé muy enamorado, no tanto como ahora, pero bien enamorado, pero cuando faltaba una semana para casarme, me agarró miedo, temor, porque es como que en ese momento, acercándose la fecha, tomé dimensión del paso que estaba dando, que era algo para toda la vida. Y si me estoy equivocando, y si estoy pensando que es la voluntad de Dios y no es, si lo que pasa es que la chica es simpática, la paso bien con ella, todo eso, pero no es la mujer que Dios tiene preparado para mí. Y todo un montón de cosas, ante la magnitud del paso, me producía temor.
Entonces, estamos expuestos a ese tipo de cosas. Así que algunos cambios vienen, digamos, en pasos lindos de la vida, algunos no. Algunos cambios producen, digamos, nos generan temor por cambios que no son agradables, que no son deseables. Yo les quiero mostrar un bosquejo muy sencillo de Habacuc, porque en el capítulo 1 vamos a ver a Habacuc angustiado por no entender lo que lo que está pasando y mucho menos lo que Dios va a hacer. Vamos a ver que primero él no entiende por qué aparentemente Dios está inactivo, y cuando Dios le dice, no, yo no estoy inactivo, voy a hacer esto, ahí está, su angustia se duplica, porque no está entendiendo y no está de acuerdo con lo que Dios va a hacer. En el capítulo 2, el profeta atento, porque Dios comienza a explicarle lo que él va a hacer, le está explicando. Y en el capítulo 3 vemos al profeta avanzando del temor a la fe. Y yo creo que cada uno de nosotros, de alguna forma, sin importar nuestro momento en la vida, nuestra edad, sin importar las circunstancias, siempre tenemos esa lucha, el temor, pero tenemos que aprender con la ayuda de Dios de pasar como el profeta, del temor a la fe. Vayamos al capítulo 1 entonces. Vemos allí el profeta angustiado. En primer lugar, él está angustiado por el pecado de Judá. Leemos la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo y por eso sale torcida la justicia. El cuadro de Judá, el cuadro de Jerusalén en tiempos de Habacuc era terrible, pero no es muy distinto de la sociedad en la cual nosotros estamos viviendo, ¿no es cierto? Él menciona violencia, menciona iniquidad, otra vez violencia en el versículo 3, destrucción, pleitos, contienda, habla de una ley débil, habla de jueces corruptos, El impío asedia al justo y por eso sale torcida la justicia. Pero lo que complica más para Habacuc la situación es que él está orando por esto al Señor. Él comienza diciendo, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Entonces, esta es la angustia de Habacuc. Él está rodeado de cosas que él siente que está mal, que no puede ser. No puede ser que el pueblo de Dios, la ciudad de David, viva en esas situaciones. Y entonces clama a Dios, clama a Dios, clama a Dios. Y dice, yo clamo, y no me oyes. ¿No es cierto que a veces, hermanos, tenemos un sentimiento así, un pensamiento así como el que tuvo Habacuc? Señor, estoy orando, no pasa nada. Al punto tal que llegamos a pensar, Dios no me oye. Y eso es lo peor, ¿no? Porque si pensamos que Dios no nos oye, ¿para qué vamos a seguir orando? Entonces, este es el cuadro. La angustia de Habacuc por el pecado, también la angustia pensando en la pasividad de Dios. No solo el mal a su alrededor, sino que Dios no estaba haciendo nada. En el versículo 2 lo dice, ¿no es cierto? No oirás. Después menciona el mismo versículo, no salvarás. En el versículo 13, que no hemos leído todavía, dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal. O sea, sé que eres un Dios santo, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? No entiendo por qué no estás haciendo nada. Si sos un Dios santo, ¿por qué no actúas en cuanto al pecado, a las injusticias que nos rodean? Entonces,
esto le genera también angustia, la pasividad de Dios, o podríamos decir la inactividad de Dios. Ese es un problema, que siempre sentimos que el reloj de Dios atrasa. Siempre nos parece que el reloj de Dios atrasa, cuando en realidad lo que sucede es que el nuestro adelanta, ¿no? Somos impacientes, queremos todo rápido, y queremos orar y ver ya la respuesta de Dios en el tiempo y en la forma que nosotros sentimos que debe ser. Así que el pecado de Judá, la pasividad de Dios, pero también el plan de Dios. Porque después de haber expresado en toda su angustia, Señor, ¿qué pasa? Oro, oro, oro y no pasa nada. Quizá algunos de ustedes, hermanos, está, además de orar por diversos motivos, con un tema de oración que quizá viene orando por años. Y pareciera que Dios no oye, porque no hay cambios. Puede ser, ¿no es cierto? Quizá a veces un familiar que no conoce al Señor y de pronto oramos, buscamos una oportunidad para compartirle una vez más el mensaje y parecía que estaba más duro que nunca. Esa preocupación, ese pensamiento, ¿qué pasa? Oro y no estás oyendo. Oro y no estás haciendo nada. Pero a partir del versículo 5, Dios le va a contar a Habacuc lo que él va a hacer. No, Habacuc no es que no voy a hacer nada, es que todavía no es el tiempo, yo voy a mostrarte lo que voy a hacer. Y él va a mostrar que él, como disciplina para Jerusalén, está enviando a los caldeos. Realmente la profecía de Habacuc vino unos 20 años antes, o sea, está escrito unos 20 años antes de que el rey Nabucodonosor llegara por primera vez a Jerusalén, que es el pasaje que conocemos de Daniel capítulo 1, cuando él llega y se lleva a algunos jóvenes cautivos, Daniel y sus amigos en el grupo. Después, en los libros históricos vemos que él llegó una segunda vez, 8 años después, y se llevó 10.000 cautivos, la gran cautividad. Y 11 años después llega por tercera vez y él va a destruir ahí el templo, la ciudad, va a ser un desastre. Entonces, unos 20 años antes de la primera llegada de Nabucodonosor, Dios le va a decir, no estoy inactivo, no es que no tengo plan, tengo un plan y este se va a desarrollar, y le cuenta al profeta cuál es. Versículo 5. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos. Y es interesante observar que aún esto terrible que vendría sobre la nación de Israel, especialmente la Judá, la parte de las tribus del sur, dice, yo levanto. No sucedió la invasión, no fue exitosa para Nabucodonosor por el tremendo poder que tenía en su ejército, sino porque era el plan de Dios. Y Dios está marcando a Habacuc su soberanía. Yo estoy arriba de cualquier forma de poder, de cualquier personaje que pueda levantarse en el mundo. Yo soy el Dios soberano, Habacuc. No dejes de confiar en mí, no des lugar al temor, no des lugar a la angustia. Tenés que dar lugar a la fe. Y él le dice, he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes. ¿Ven? El cautiverio estaba profetizado, Escarnecerá a los reyes, de los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Nada podrá, frenar el avance. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Dios sabe
que aunque es él que está utilizando, ellos van a pensar que es por su Dios, y aunque eran politeístas, ellos tenían en Bel su divinidad más importante, atribuyendo la fuerza a su Dios, por eso de ese nombre Bel, perdón, del Dios de los caldeos, aparece que a Daniel le pusieron Belsasar, ¿no es cierto? Muy bien, así que aquí está la respuesta de Dios ante las preguntas, ante la angustia, ante la incomprensión de Habacuc de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Y como les dije, ahora Habacuc entiende menos que antes. Porque Habacuc dice, sí, está bien, en Jerusalén, en Judá, hay violencia, hay pleitos, hay corrupción, pero los caldeos son 1000 veces peores que nosotros. Son salvajes, son terribles. No puede ser, Señor. Es decir, antes estaba angustiado por lo que no hacía Dios. Ahora está angustiado por lo que va a hacer Dios. Y hasta está enojado con Dios. Pero es interesante lo bueno que hace Habacuc. Él hace algo que nosotros siempre debemos hacer cuando no entendemos. Muchas veces en nuestra vida nos encontramos en situaciones, pérdidas, problemas, y no entendemos por qué. Señor, yo quiero serte fiel, soy un hijo tuyo, ¿y por qué estás permitiendo esto en mi vida? Y cuando no entendemos, lo que hace Habacuc es lo que nosotros debemos hacer. ¿Saben lo que hace él? Él hace, digamos, él comienza a pensar en quién y cómo es Dios. Es como que la estaca firme, que no, esas estacas que nunca deben moverse en nuestras vidas. Y en nuestras vidas tenemos que tener algunas estacas que nunca, nunca se moverán. Y en el versículo 2 él dice, ¿no eres tú desde el principio? Es decir, nosotros no confiamos como los caldeos en Bel, un Dios hecho de manos. Nosotros confiamos en un Dios que es eterno. Después le llama, oh Jehová. Ahora, el nombre, ustedes saben, hay 3 nombres primarios de Dios, después aparecen compuestos, pero podría haber dicho Elohim, el nombre de Dios que aparece, por ejemplo, en la creación, que habla de la omnipotencia de Dios, y que normalmente se traduce Dios, ¿no es cierto? Podría haberse utilizado el nombre Adonai, que muchas veces se traduce Señor, pero no usó ni uno ni otro, usó Jehová. ¿Por qué? Porque Jehová, con ese nombre, Jehová, es Dios que hace los pactos con la nación. Daniel, en su oración del capítulo 9, él le dice a Dios, él es el Dios que guarda el pacto. Y de esa forma él estaba apelando a la fidelidad de Dios. Porque en Génesis 12, Jehová hace un pacto con Abraham. Jehová, el nombre que significa el que existe en sí mismo, es el que hizo un pacto con Abraham, capítulo 12. La tierra prometida, la familia, la descendencia. Eso se reitera en el capítulo 26 con Isaac y una vez más en el 28 con Jacob. Y cuando vamos a los libros históricos vemos en 2 Samuel el pacto de Jehová con David, el pacto davídico. Un día un hijo suyo se levantaría y reinaría desde su trono, desde su misma ciudad, el Mesías prometido. Entonces aquí Habacuc apela a la fidelidad de Dios, al recordarle que no es simplemente Dios, Él es Jehová, aquel que existe en sí mismo y que es fiel a sus promesas, fiel a sus compromisos. Después Él va a decir, santo Dios mío, eres mi Dios, ¿eh? Estamos hablando, yo te reconozco como Dios, pero además reconozco tu santidad, santo mío. Más adelante él va a hablar digamos, del poder de ese Dios, porque dice, tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Es decir, utiliza la figura de una roca al pensar en su Dios, algo que es inconmovible. Y en el medio del versículo, saltí a propósito para dejarlo para el final, él dice, no moriremos, no moriremos.
parece que él dice, no entiendo, creo que está mal, no sé lo que pasa, pero hay algo que yo sé, que tengo un Dios eterno, un Dios que es fiel a su compromiso, que es mi Dios, un Dios que es santo, un Dios que es todopoderoso, pero a la vez un Dios que me va a cuidar. No moriremos. Aunque él, por supuesto, está en desacuerdo, ¿qué va a pasar? Él dice, ellos van a sacar todo, versículo 15, sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red, los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará, hará sacrificios a su red, ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida, vaciará por eso su rey y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Él dice, muy bien, ellos van a avanzar porque, Señor, los estás entregando, nos estás entregando en sus manos, los estás levantando. Ellos van a atribuir todo el poder, todo el éxito a su Dios. Así que yo estoy acá, ya expresé mi pensamiento. Dice, velaré para ver qué se me dirá. Voy a ver qué es lo que me dices ahora, Señor. Pero él está tan enojado que no solo dice, voy a ver qué me vas a decir, Señor, sino que él está diciendo, y voy a ver qué voy a responder tocante a mi queja. O sea, antes de escuchar, él está preparando como con esas discusiones donde hay dos personas y vos te das cuenta que uno no escucha lo que dice el otro. Él está, antes de que el Señor le hable, otra vez, él está diciendo, voy a ver qué te voy a responder en cuanto a lo que me digas ahora. Muy bien. Habacuc no era muy diferente a nosotros, ¿no es así? No era muy diferente. Él tuvo las mismas luchas que tenemos nosotros hoy. El mundo puede haber cambiado, pues puede ser muy diferente, pero el corazón del hombre es el mismo. Y él luchaba con ese temor que le generaba no entender la situación, no entender el proceder de Dios. En el capítulo 2, el profeta está atento. Acá en este capítulo 2 tenemos un versículo que es el versículo clave en la carta, en la profecía de Habacuc, un versículo que tiene una característica, el hecho de ser citado 3 veces en el Nuevo Testamento. Dice en versículo 4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, le dice Dios, mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá. Y como ustedes pueden ver en la placa, en Romanos, Gálatas y Hebreos, este versículo es citado. Y es muy interesante, porque Romanos es el libro, es la carta que enfatiza el tema de la justificación. ¿Quién es el verdadero justo? El justo por su fe vivirá. En Gálatas, Pablo marca la preeminencia, la superioridad de la fe sobre las obras. El justo por su fe vivirá. Y en Hebreos, antes de mostrarnos en el capítulo 11 la galería de los campeones de la fe, de aquellos hombres que vivieron por la fe, está el versículo, el justo por su fe vivirá. Así que podríamos decir, en un sentido, aquí está una cláusula fundamental, aquel momento fundamental para Habacuc, y que se desarrolla en el Nuevo Testamento en tres libros, Romanos, Gálatas y Hebreos. Y ahí está el punto, la fe. Si yo entendiera todo lo que hace Dios, si yo entendiera todo el proceder de Dios, comprendiera, es decir, para yo entender su proceder tendría que pensar que tendría que tener yo la mente de Dios, pero sus caminos no son mis caminos, y Dios dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Es algo imposible. Pero si yo pudiera hacer eso, no necesitaría la fe. No necesitaría la fe. Pero aquí el Señor le está marcando a Habacuc esta tremenda y profunda verdad. El justo por su fe vivirá. Cuando no entendemos, cuando no comprendemos, aun cuando pensamos, no veo
¿qué puede tener de bueno esto? Muchas veces nos pasa que leemos el versículo, que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, y quizá a veces vivimos situaciones en nuestras vidas que pensamos, ¿será una buena traducción de eso? ¿Será correcto? Yo no veo nada de perfecto en esto que hoy estoy viviendo. Mas el justo por su fe vivirá. ¿Mm? Entonces, en el resto del capítulo, el Señor Dios le va a mostrar a Habacuc que si bien es cierto, Él va a levantar a los caldeos para disciplinar a Judá, eso no significa que el pecado de los caldeos va a quedar impune. No, no. Y acá vamos a encontrar en el resto de este capítulo 5 ayes. Y cada vez que hay un ay, está indicando que el juicio vendrá. ¿Para quién? Bueno, primero para los usureros, versículo 6. No han de levantar todos estos refranes sobre él y sarcasmo contra él. Dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos? Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Usureros, extorsionadores, versículo 9. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido y para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Para los opresores, ay de que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. El juicio de Dios para los pervertidos. 15. Ay del que da de beber a su prójimo. Ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Te ha llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti y vómito de afrenta sobre tu gloria. Y finalmente también los idólatras. ¿De qué sirve la escultura que esculpió a que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro, y no hay espíritu dentro de él. Muy atractivo, muy llamativo, aparentemente muy valioso por fuera, por dentro no tiene nada. La condenación entonces, usureros, extorsionadores, opresores, pervertidos, idólatras. Habacuc, tengo mi plan, tengo mi tiempo, tengo mi método, habré de juzgar. Y fíjate el versículo 20 con el que concluye el capítulo 2, él dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra, calle delante de él. Me parece, si tuviera que decirlo en mis propias palabras, me parece como que Dios le está diciendo a Habacuc, y nos está diciendo a cada uno de nosotros, cuando tenemos esas preguntas por no entender cosas que nos pasan o que pasan en general a todos y nos parece que está mal, que son injustas, yo todavía estoy en mi templo. Es decir, yo todavía sigo siendo Dios. Calle delante de él toda la tierra. Habacuc, dijiste, a ver qué es lo que me vas a responder tocante a tu queja. Capítulo 2, versículo 1. Habacuc, yo estoy todavía en el templo, yo todavía soy Dios. Muchas veces lo que mejor podemos hacer es callarnos cuando no entendemos lo que sucede a nuestro alrededor. Capítulo 3, que hemos dicho, el profeta avanzando,
nos va a mostrar un cambio de actitud. No parece el mismo, ¿no? Pero eso sucede cuando gastamos tiempo con Dios. Cuando gastamos tiempo en su palabra, tiempo en la oración, Él puede cambiar nuestra mente, nuestros pensamientos. Muchas veces no entender las cosas nos puede llevar a pensamientos, a conclusiones equivocadas. Y ahora, después de haber escuchado a Dios, Habacuc va a mostrar que tiene fe en el plan de Dios. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Pero acá esta expresión del temí no es el temor de van a venir los caldeos, que no va a pasar. No, el temor de Dios. ¿Cómo yo me voy a poner a discutir con Dios? Dice Habacuc. ¿Cómo yo voy a presentar ahí y decir, bueno, voy a ver qué me dicen y según lo que me digan voy a ver qué argumentos presento yo? ¿Cómo voy a pretender hacer eso? Porque no entiendo. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Esto es muy interesante. Fíjense, él ha escuchado la voz de Dios, ha visto el obrar, Dios le ha revelado cuál ha de ser su obrar, y esto le ha ayudado a colocar las cosas en una prioridad correcta. Quizá el pensamiento de Habacuc en el capítulo 1 es va a venir este Nabucodonosor con todo su ejército. Bueno, realmente 20 años antes todavía no estaba Nabucodonosor, pero van a venir los caldeos con todo su ejército y van a hacer esto. ¿Y qué nos va a pasar? Nos van a masacrar, van a matar a nuestras mujeres, van a reventar nuestros niños contra las paredes, como solían hacer, tomándolos de los piecitos. Hacían cosas terribles. Y pensaba en eso. Pero ahora, fíjense, en primer lugar, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En primer lugar, Señor, lo que necesitamos es ver tu obrar, tu obra, tu obra. Qué importante era para Habacuc la obra de Dios, que Dios se viera obrando. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Entonces, él va a mostrar fe en el plan de Dios. No me quiero equivocar quejándome. Sentí temor, hablé demasiado. Pero, Señor, en tu tiempo, en tus modos, aviva tu obra. Lo que necesitamos es que tú lo hagas, que tú actúes. En segundo lugar, vemos fe en el poder de Dios. Y aquí nos vamos a encontrar con una producción hermosa en el resto del capítulo, ¿no es cierto? Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra. Miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados. Los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción. Las tiendas de la tierra de Madián temblaron. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra. Con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que con tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas.
fe en su plan, en su poder, en su propósito. Oí y se conmovieron mis entrañas. Qué difícil habrá sido para Habacuc al pensar lo que significaban estas palabras de Dios para él. Yo levanto a los caldeos. Se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Lo acepto, Señor. Es tu plan, es tu forma, es lo que necesitamos. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento. Claro, imagínense, una invasión de estas características iba a sumir a la ciudad en una profunda pobreza. Y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Con todo yo me conformaré en Jehová. Con todo yo me resignaré en Jehová. No, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Claro, es fácil gozarse en Dios en el tiempo de bendición, en el tiempo de prosperidad. Recuerdo un himno viejo que decía, fácil es cantar cuando reina la calma, pero en el dolor es mejor cantar. Y Habacuc estaba aprendiendo esto. No solo a alegrarse en su Dios cuando veía la bendición cayendo del cielo, sino aún alegrarse en su Dios cuando vería tiempos como nunca había conocido Jerusalén. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. No importa si vienen los caldeos, no me van a bajar de mis alturas. Yo estaré quieto en el día de la angustia, él dice. No dejaré de confiar en Dios, aún en esos días terribles. Y qué gran ejemplo para cada uno de nosotros es Habacuc. Parecido a nosotros, ¿no? No entendiendo, quejándose, protestando, rezongando. Pero qué gran ejemplo ver cómo él gastó tiempo con Dios. Pensó en lo que era Dios. Y cuando él más pensaba en lo que era Dios, más difícil le resultaba aceptar lo que Dios iba a hacer. Pero cuando Dios le mostró todo el panorama, él dijo, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Bueno, este es un escrito que a mí me ha hecho bien muchísimas veces en mi vida cuando me he encontrado en situaciones donde he estado como Habacuc, sin entender, con ganas de protestar, con ganas de quejarme. Pero hombres como Habacuc, hombres como Job, nos recuerdan que Dios es soberano, que no hay que quejarse, que Dios es todopoderoso, que no hay que temer, que Dios es misericordioso y que no hay que dudar. Hermanos, que en la lucha de cada día podamos vivir esta experiencia de acercarnos a Dios, contemplarle a Él y aprender a descansar, dejando a un costado el temor y avanzando en la fe, porque el justo por la fe vivirá. Entonces, algunas lecciones rápidas que aprendió Habacuc. Primero, Dios siempre escucha. Aunque ores y no haya respuestas, nunca pienses, esa es una mentira del diablo, nunca pienses que el Señor no te está escuchando. El Señor siempre escucha.
Dios tiene sus tiempos. Ese es el problema, ¿no? Como ya he dicho, ¿no? Nuestro reloj adelanta, aunque nosotros pensamos que el reloj de Dios atrasa, es el nuestro, nuestra impaciencia. Dios tiene sus tiempos, algo que también Habacuc aprendió. Dios tiene sus instrumentos inusitados. Dios puede usar cosas que nunca nosotros podríamos pensar que Dios usaría. ¿A quién se le ocurriría usar a los caldeos para disciplinar a Judá? Solamente a Dios. ¿Ven? Instrumentos inesperados, incomprensibles. Pero Habacuc aprendió esa lección también. Habacuc aprendió que debemos vivir por la fe. Vivir por la fe implica que yo sigo confiando y descansando en Dios, aunque no entienda todo. Debemos ordenar nuestras prioridades. Habacuc supo decir a Dios, aviva tu obra. Él dijo, Señor, cuando vengan los caldeos, te pido por mi familia, así como Rahab en Jericó, ella y su familia se protegieron, Señor, te pido que cuides a mi familia, a mis amigos, Señor, aviva tu obra. Y finalmente, debemos aprender a gozarnos aún en las pruebas. Gozarnos, no, puesto no está diciendo, ¡ja, me pasó una desgracia! Eso no es gozarse. Gozarse en el Señor es que nada nos quite el gozo en lo que tenemos en el Señor, nuestra salvación en el Señor, que Él es nuestro Dios. Frente a tantos ladrones de gozo que andan por ahí, debemos aprender, como un día aprendió Habacuc, a gozarnos aún en las pruebas. Bueno, esto es lo que tenía en mi corazón para compartir con ustedes y de corazón deseo que realmente sea de bendición para cada uno.